el vídeo de hoy vamos a hablar de una serie de señales o sellos que llevan impresos en la piel los jamones y que vamos a explicar cuáles son su significado. Como veis en la foto aparecen las siglas MAPA. Uno de los sellos que puede aparecer y que mucha gente no sabe lo que es el sello denominado MAPA. ¿Y qué quiere decir MAPA? Muy sencillo, son las siglas o la abreviatura de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y luego, en la parte de abajo, como también veis en la foto, aparecen dos cifras. La primera cifra hace referencia a la semana en la que el jamón entra en el periodo de curación. Pasa al salado, se entierra en sal y comienza su periodo de curación. La segunda cifra, que puede ser de 1 o 2 dígitos, correspondería con el año en el que también ha entrado en el periodo de salación. Por lo tanto, si entrara en la semana 12 y el segundo fuese un 17, tendríamos que el jamón entró en salación pues a finales de marzo o principios de abril del 2017. Eso es el dato que nos aporta el sello denominado MAPA, cuando comienza y el año en el que comienza la salación del jamón. Así que cuando compréis vuestro jamón podéis consultar este mapa para saber cuánto tiempo de curación tiene el jamón. También mencionar que estos sellos pueden ser impresos a fuego o con una tinta indeleble. El problema de estos sistemas es que los jamones ibéricos que pasan largas temporadas en la bodega van degradándose, van curándose, se van arrugando y cuando terminan por salir al comercio, a la venta al público, quizá esos sellos pues a veces no llegan en las condiciones en las que se debieran. Por lo tanto, conseguir leer o entender los números a veces es bastante complicado. A nivel estatal como a nivel de fabricante, están intentando buscar la manera de que ese código sea lo más legible posible, pero que no se pueda conseguir hacer fraude con eso. Bien, luego tenemos otro sello también aparte. Este sello, en la inmensa mayoría de los jamones, se suele poner con tinta indeleble. Este sello se pone cuando se sacrifica al animal. Se llama el sello SIV. También son unas siglas y también significan Servicio de Inspección Veterinaria. Este sello lo que viene a reflejar en sus datos o lo que hay que interpretar en sus números, como muy bien veis en la foto, la información que nos aporta es el país de origen en el que el cerdo es sacrificado, el número de registro del matadero donde es sacrificado, la provincia y la comunidad europea. Entonces, las primeras siglas que vais a encontrar arriba, en la parte de arriba, generalmente será ES, que corresponde a España. Luego vendrá un número, un poquito más hacia abajo, que sería el registro del matadero donde se sacrificó ese cerdo. Y luego vendrán otras siglas que pertenecen a la provincia donde se sacrificó. Generalmente SA será Salamanca, encontráis también quizá la de Jabugo, la de Huelva, la de Córdoba, la de Teruel. Os paso una tabla con todas las siglas correspondientes a todas las provincias, pero se puede buscar en internet muy sencillo. Y luego, evidentemente, la CE de Comunidad Europea. Así que ese sello lo que nos indica es la trazabilidad por si surgiese algún problema y saber en qué zonas se sacrificó, qué matadero o qué provincia. También es denominado óvalo o registro sanitario. Aparte de estos dos sellos, también sabéis que el jamón viene con sus etiquetas, con sus bridas, pero bueno, como sabéis tenéis un vídeo en el canal en el que explico cómo se ponen las bridas en función de qué rango se ponen esas bridas y todo lo que tiene que tener una etiqueta. Muy bien, espero que os haya valido toda la información que hemos vertido en este vídeo. Tened en cuenta que toda esta información es siempre para vuestro conocimiento. Así que no dudéis, suscribirse y seguir al tanto al canal si queréis, activando la campanita y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!